Bueno, si quieren vamos a comenzar de una vez para poder abarcar todo lo que podamos. Entonces, a ver, si quieres, vamos a empezar contigo, Nacho. Brevemente, ¿qué es el movimiento ecologista en sí? Ok, bueno, el movimiento ecologista es un movimiento tanto político y cultural que se adentra en la agenda pública de los países del primer mundo a lo largo de las décadas del 60 y del 70. Y, a ver, responder la pregunta no es tan sencilla, porque el ecologismo como tal, a mi entender, no tiene una identidad propia, ¿bien? Sino que sus nociones básicas y sus construcciones teóricas van a ser, si no, premisas tanto en contra del sistema de producción capitalista en general, pero también de los valores de la sociedad occidental en particular. En este sentido, yo siempre vuelvo hacia lo mismo. Como explica Naomi Klein, principal activista climática hoy en día de Norteamérica, este movimiento pone en cuestión no solamente nuestro paradigma económico dominante, sino también muchos de los valores de nuestras sociedades que dan forma a nuestras identidades y que definen a nuestras comunidades. ¿Por qué? Bueno, en primera instancia, porque se parte de una crítica hacia el rol del ser humano en nuestro planeta. El ser humano que se entiende tanto mal ha hecho al planeta. Porque se entiende que el mandamiento, crecer y multiplicaos y poblad la tierra, es sino la reproducción del cáncer del planeta, como diría Paul Ehrlich. Porque se entiende que necesitamos una nueva moralidad para con el planeta, como lo destaca la ONU en su Carta de la Tierra del año 92, donde se exige una nueva ética ecológica, o mismo como explica el Papa Francisco en su encíclica El Laudato Si, donde dice que necesitamos una nueva ética sostenible. Porque en última instancia el ecologismo es una ideología hija de la modernidad y como tal entiende que debemos afrontar nuevos desafíos tanto éticos como morales, lo cual va a requerir un nuevo tipo de civilización que responda a los nuevos desafíos que no estarían respondiendo, digamos, los valores morales de Occidente que forjaron, digamos, nuestras sociedades actuales. En este sentido, habría que comprender en primera instancia que el ecologismo se consolida en una clara corriente, en un marco histórico que contiene una clara corriente anticapitalista, bien, donde se nos va a hacer posible ver, por un lado, una crítica al sistema productivo actual, más una tesis separatista del socialismo real, por ejemplo, de la Unión Soviética. Como una estrategia que le va a permitir a los intelectuales de una nueva izquierda criticar al sistema productivo en vigor sin tener que hacerse cargo necesariamente de los fracasos económicos del sistema socialista que se llevó adelante, digamos, durante buena parte del siglo XX. En este sentido, como diría André Gorz, padre de la ecología política francesa, en esta crítica del capitalismo está el comunismo y también su posterior abandono. Hablar de ecologismo en primera instancia requiere trazar una distinción. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si bien este movimiento, a pesar de sus divergencias internas, no es sinónimo de ciencia. Si bien en buena medida trata de legitimar sus postulados y sus afirmaciones en estudios que en buena medida vienen de las ciencias naturales, lo cierto es que se refiere a causas sociales. Es decir, se refiere a factores como la conducta del hombre moderno y su vínculo con la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? El ecologismo es una ideología y como tal comprende los vicios inherentes a la misma. ¿Qué es una ideología? Bueno, Carlos Marx nos da un gran ejemplo en su título La ideología alemana cuando explica que es una serie de valores, conceptos, ideas que tratan de dar una explicación universal a cierto problema determinado. Pero ¿qué pasa con las ideologías? Que usualmente tratan de reducir y simplificar los problemas sociales, en este caso los problemas sociales y del ser humano y con su vínculo con la naturaleza, y tratan de explicarlo desde generalizaciones. Es así que las ideologías siempre tienden a entrar en un ocultamiento de las soluciones reales a las que podríamos llegar por su propia naturaleza, por su propia reducción de los problemas. ¿Bien?
Por otro lado, y no quiero extenderme mucho, pero una cuestión a considerar es que al menos en lo personal, siempre me refiero a ecologismo para referirme exclusivamente a lo relativo al movimiento mismo. Mientras que el término ecología, como diría Dominique Simond, pionero del ecologismo francés y expresidente de Amigos de la Tierra, únicamente lo voy a reservar para la ciencia nacida del siglo XIX. Al mismo tiempo, este ismo no se refiere a una doctrina unitaria, sino a una síntesis evolutiva del movimiento mismo. Un movimiento ecologista que no nace de una transposición, y esto es fundamental, un movimiento ecologista que no nace de una transposición del discurso biológico al discurso político, sino que reposa sobre claras bases filosóficas y sociopolíticas. ¿Por qué entonces, en última instancia, dar el mismo nombre de ecologismo a todas estas corrientes divergentes entre sí? Bueno, porque como diría la filósofa Paulina Rivero Weber, ocurre que todas estas corrientes del ecologismo tienen un nexo en común, y es su punto de partida. Es decir, todas parten de la suposición que el ser humano, que tanto daño le ha hecho al planeta Tierra, de no cambiar su rumbo de civilización, acabará extinguiéndose junto con muchas otras especies a las que se nos suele decir hemos extinguido gracias a nuestras actividades. En este sentido, y ya cerrando mi idea, aclarar que este movimiento surge en un marco histórico contextualizado por la Guerra Fría en particular, y también en un marco de catástrofes ecológicas que van a repercutir de forma notable en la opinión pública del primer mundo. Estos condicionantes van a ser claves para comprender el discurso ecologista de aquellos años, que va a plantear que el mayor agente propiciatorio de la crisis ecológica son las sociedades industriales, las sociedades herederas de las revoluciones industriales de los siglos anteriores, que cuando finalizada la Segunda Guerra Mundial van a alcanzar un alto nivel de estándar de consumo de bienes, de producción de bienes, y luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando transmiten sus formas de consumo y producción al resto del mundo, van a globalizar la crisis ecológica. Un problema global que va a requerir soluciones globales, como las estamos viendo hoy en día con la Agenda 2030, el Acuerdo de París. Un aspecto esencial a considerar, al menos a mi entender, es que el ecologismo, por su propia naturaleza, se ha convertido en el movimiento que legitima la mayor regulación de la historia, ¿bien? Además, podemos ver de forma muy clara que en este contexto se empiezan a dejar de lado ciertas ideas canonizadas en la literatura marxista, por ejemplo. La revolución armada, la revolución del proletariado, comienza a verse como un hecho inalcanzable al paso de una creciente riqueza de los sectores populares del mundo desarrollado. Comienza a volverse imposible tratar con recato de la dictadura impartida tanto por el gobierno bolchevique como en la China maoísta, en la Alemania oriental. Además de que el productivismo y el atraso tecnológico del mundo socialista van a generar una constante y media contaminación ambiental. Hechos que, enlazados, van a causar el distanciamiento no solo teórico, sino también político de una nueva izquierda en las décadas del 60 y del 70. En este sentido, como diría el filósofo francés Edouard Morin, se comienza a comprender en el seno del marxismo que la revolución no es tanto la lucha armada, sino que se comienza a comprender el sentido profundo del término revolución cultural, trazando así una diferencia con el viejo discurso del proletariado que ya comienza a quedar de lado. Es decir, en un mundo en que los obreros comienzan a prescindir del discurso de la vieja izquierda, es justo en este marco en el que, como dirá Héctor Tibaldi, el ecologismo surge como una nueva tentativa de hacer un post-marxismo en la década del 60 y del 70, en la cual los ecologistas, citando a Edward Goldsmith, van a ser una fuerza política e intelectual muy importante con la cual la izquierda iba a contar de allí en adelante. Para ir cerrando la idea,
La izquierda ha encontrado en movimientos como el ecosocialismo, en términos de Michael Lowy, la alianza entre los rojos y los verdes, o dicho de otra forma, en el verdadero ecologismo, como diría Herbert Marcuse, un nuevo movimiento mediante el cual atacar y constituir nuevos focos de conflicto social contra los valores occidentales. Insisto, esto no solamente es desde el plano económico, sino también desde el plano filosófico incluso. Según el propio Lowy, ha encontrado una proposición radical que no solo tiende a transformar los medios de producción, sino también a crear un nuevo paradigma de civilización en ruptura de los valores occidentales. Como diría Marcuse, el ecologismo es la negación pura y dura de la lógica occidental. Obviamente, y ya cerrando la idea porque creo que me extendí bastante, no toda la agenda política del ecologismo queda circunscripta a la agenda de conflicto social de la izquierda. Creer eso sería un reduccionismo atroz, porque en última instancia, quien financia a Greta Thunberg hoy en día no es el Partido Comunista Chileno, sino fundaciones, por ejemplo, como Rockefeller Brothers Foundation, perteneciente a la misma familia que durante décadas había contaminado el planeta gracias a un oligopolio petrolífero tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Hoy quien financia a Greta es el Banco Mundial y no es el partido, el Frente de Izquierda en Argentina. Uh-huh. Sí. Y como ven, siquiera solo con esta primera pregunta ya nos damos cuenta que todo lo del ecologismo abarca no solo acciones como, bueno, vamos a reciclar o bueno, no vamos a comer carne, sino tiene un trasfondo político, filosófico, me atrevería a decir que hasta sociológico. Entonces, muchísimas gracias, Nacho, por esa introducción. Melissa, tú tal vez desde un punto de vista un poco más en el contexto internacional, ¿qué nos dirías acerca del ecologismo? Bueno, como toda ideología, yo creo que eso es importante quedarnos con ese punto específico, el tema del ismo, ¿no? El tema, digamos, de este conjunto de preceptos doctrinarios, de un cambio de cultura, de un cambio de costumbres, de sistemas, digamos, un poco subvertir cómo conocemos y los avances a nivel tecnológico se han ido dando con la historia y que de alguna forma nos han permitido y nos permiten vivir como vivimos hoy en día, ¿no? Yo una vez estaba revisando, de hecho, un ensayo que es análisis del ecologismo político, si no me equivoco, de Bermúdez, y él decía específicamente que es este rechazo, básicamente es un movimiento que rechaza cualquier tipo de idea de superioridad del hombre por sobre la naturaleza, y sobre todo midiendo, ¿no?, esta relación que este mismo tiene con la naturaleza. Ahora, ¿eso cómo se ve en las relaciones internacionales? Este tipo de ideologías verdaderamente a mí, no sé, es como una preocupación, digamos, cuando este tipo de ideología se vuelve un paradigma de análisis para las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar que justamente ya no se van a respetar conceptos que se manejaban hasta el momento en las relaciones internacionales. Porque vamos a hablar, cuando hablamos de una ideología, vamos a tener que hablar de acción política, militancia, programas de acción, compromisos, y vamos a ir cediendo aspectos importantes de la soberanía de los países, que ya, por ejemplo, las Naciones Unidas ha aceptado, ¿no? En el siguiente sentido. Por ejemplo, he visto bastante que le dicen la teoría verde, ¿no? En las relaciones internacionales. El paradigma de la teoría verde promueve un contexto post-westfaliano. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto que nosotros manejamos de Estado-nación deja de existir. Que esta visión estadocéntrica que se tenía en las relaciones internacionales de que el Estado y las prioridades del Estado, al extrapolarse, digamos, en la comunidad internacional, van a dejar de ser importantes y van más que todo, digamos, a ascender en relevancia, por ejemplo, las propuestas o programas de acción que se hagan en fin de tener, digamos, vivir en este nuevo mundo, en un mundo que sea verde, que compruebe, digamos, ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y ahí vamos a ver propuestas como la Agenda 2030, el Acuerdo de París, que son medidas totalmente intrusivas, la verdad, de muchos países y que a largo plazo en realidad no generan el cambio que ellos esperan que generen, ¿no? De hecho, yo tengo una cita y la verdad que me resultó bastante gracioso cuando lo leí, porque básicamente lo que plantean, ¿no?, a nivel de las relaciones internacionales, varios de estos autores es que ellos saben que van a tener que modificar, o sea, ellos dicen,
no necesariamente vamos en los argumentos a ganar bastante espacio, sino que a pesar de que no tengamos los argumentos, nosotros tenemos que mover el sistema de las relaciones internacionales frente a esta agenda. De hecho, en el libro International Relations Theory que escribió McClinchy, habla básicamente sobre esta teoría verde y cómo no van a ganar, digamos, en el aspecto argumentativo, pero sí en la modificación del sistema de relaciones internacionales, y eso luego cómo va a jugar en contra, ¿no? Y bueno, sí, básicamente no es un poco cómo se ve el movimiento ecologista desde ese enfoque. Sí, y eso que mencionabas de que con el Acuerdo de París y todo eso, a largo plazo no hay cambios, hasta la misma Greta lo decía, porque yo leí una entrevista, el Fridays for Future, y ella mencionaba todo este bla, 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 como así lo decía, hacer el bla, bla, las palabras no sirven. Y bueno, con esta la ideología es un punto muy importante. Y como toda ideología, hay gente que está a favor y gente que está en contra. Entonces, los ecologistas, digamos, acusan a todas las personas que dicen, no hay cambio climático, no es mentira, los acusan de negacionistas. Entonces, ¿existe en realidad la posición negacionista? Y si sí, ¿cuál sería tu posición respecto a este tema? ¿Va para mí la pregunta nuevamente? Sí. Ah, bueno, no sabía. Bueno, el asunto, yo considero aquí que, a ver, yo creo que lo bien que hacen este tipo de ideologías en general, digamos, es un poco la manipulación del lenguaje. Creo que el término cambio climático es una redundancia fatal, digamos, para hablar, digamos, de cambios de clima, temperatura, digamos. El cambio climático siempre ha existido en general. Hemos tenido periodos con temperaturas muy calientes y también periodos históricos con temperaturas muy heladas y así sucesivamente. Digamos, esto es invariable. Es más, muchas fuentes ni siquiera logran definir, o sea, no existe, digamos, como un consenso en qué es calentamiento global y qué es cambio climático en realidad. Por lo que he estado revisando el otro día, bueno, el cambio climático se refiere, digamos, a este efecto que por las emisiones de gases, digamos, hay cambios en el clima a temperaturas más altas. Y que y que continúan en el tiempo, digamos que son progresivas, pero si persiste, entonces se vuelve cambio climático. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo hablamos de calentamiento global y cuándo hablamos de cambio climático? Definitivamente como conceptos ambos, yo creo que más se utilizan con fines políticos que en realidad para definir la realidad a nivel de temperatura, ¿no? O sea, no considero que sean términos que necesariamente estén relacionados con un hecho objetivo, ¿no? Más bien con un fin de manipulación del lenguaje, de acción política, ¿no? De hacer realidad, digamos, el objetivo y el fin que tiene su ideología como tal. Yo personalmente no creo que sea una posición negacionista decir que el cambio climático es algo que ha existido con el tiempo. Y yo personalmente, digamos, esa es una de las principales razones por las que uno no apoyaría directamente, ¿no?, el ecologismo, justamente por este reduccionismo ideológico y de manipulación del lenguaje que vienen vendiendo y dando en cada uno de los programas, incluso mismos discursos que elaboran, ¿no? Entonces, sí, básicamente esa sería mi postura frente al tema del calentamiento global y el cambio climático. Es más, un dato, antes de olvidarme. De hecho, por ejemplo, si vamos a hablar de temperaturas, en el 2021 sacaron un artículo, si no me equivoco, sobre cambio climático, calentamiento global y efecto invernadero, cuál es cuál, ¿no? En un plan de querer como que aclarar la definición de estos conceptos. Y en resultados, por ejemplo, un promedio que se tuvo hasta el año pasado de la temperatura era de un 14.1 grados centígrados, si no me equivoco, aproximadamente. ¿Eso qué significa? Que nada más se han aumentado 0.6 grados centígrados desde 1861. O sea, verdaderamente el discurso de catastrofismo y alarmismo que manejan con el discurso de cambio climático, calentamiento global, no se evidencia en la realidad y no es negacionista, digamos, afirmar esto, ¿no? Y pues sí, muchas gracias por el dato y por que esta manipulación del lenguaje sí es increíble a dónde pueden llegar. Y no solo la manipulación del lenguaje, sino también de sus mismos objetivos. Entonces, es importante que vayamos todo esto. Nacho, ¿tú qué nos podrías decir sobre esta posición negacionista y tu posición respecto al tema? Ok, bueno, vamos del principio. A pesar de la vasta literatura científica que uno pueda citar,
para discrepar de la posición de la ONU y particularmente del IPCC acerca del cambio climático antropogénico. ¿Esto qué es? El cambio climático, según su último informe del 2021, 100% producido gracias a las actividades humanas y los gases de efecto invernadero que éstas tienen como corolario, particularmente el dióxido de carbono y el gas metano, entre algunos otros. A pesar de toda la literatura que uno pueda citar contra esta teoría, con datos verídicos, comprobables, no van a faltar aquellos que digan que, bueno, que en última instancia los científicos que discrepan de esta teoría son relativamente pocos, porque hay un consenso. Bueno, lo cierto es que en los últimos años se ha popularizado una suerte de falacia de autoridad con respecto al conocido consenso del 97% del consenso científico acerca de esta teoría de cambio climático antropogénico. Esta cifra se hace conocida particularmente con un estudio del equipo de trabajo de John Cook en el Reino Unido en el año 2013. Ahora bien, algunos aspectos que Cook parece olvidar en su informe son, por ejemplo, que nadie votó la teoría de gravitación universal de Sir Isaac Newton, y aunque un grupo de científicos hoy en día se junten y traten de derogar tal ley, lo cierto es que nadie va a salir despedido del suelo, digamos. Por otro lado, como diría Jean Cocteau, no hay que confundir la verdad con la opinión de la mayoría, y es que algunos aspectos que no se consideran dentro de lo que es este consenso son no minúsculos. Por ejemplo, Javier González Corripio es un científico español que ha hecho de sus áreas de investigación la glaciología, la meteorología, el cambio climático, y que también ha colaborado con algunos estudios de la NASA. Ahora bien, en su testimonio él da algunos aspectos bastante interesantes. Y es así que, por ejemplo, hay editores de las revistas más prestigiosas, piénsese en Science, entre muchas otras, que han tenido que dimitir de su trabajo por publicar artículos científicos y validados por pares que iban en contra de la teoría de cambio climático antropogénico. De hecho, como el mismo Corripio dice, como científico hubiese sido mucho más lucrativo explotar el terror y la paranoia respecto al cambio climático catastrófico antes que investigar la teoría contraria, porque hay mucha más financiación disponible al respecto. A modo de ejemplo, la Unión Europea dedica de forma anual 320.000 millones de euros para objetivos climáticos. Las transacciones anuales en el mercado del dióxido de carbono en Europa son de cerca de 49.000 millones de euros, y en el orden global esta cifra alcanza los 144.000 millones. ¿Saben cuánto dinero público se dedica en Europa, particularmente la Unión Europea, a estudiar teorías que partan de la premisa contraria? Bueno, cero. Por otro lado, como explica el profesor David Legates, de todos los artículos y ensayos científicos que Cook analiza para popularizar esta cifra del 97%, solo el 0,3% validan explícitamente su posición. Es decir, que hay una tergiversación de los resultados obtenidos en artículos científicos validados por pares. Por otro lado, no habría que olvidar, por ejemplo, cuando en 2010 un grupo de 1.000 científicos de todo el mundo publicaron un análisis en contra de este consenso. Eran en un estudio de 321 páginas, cerca de 1.000 científicos de todo el mundo. Esto quiere decir que en número eran 20 veces el número de científicos del IPCC de ese momento, que eran de 52, si no mal recuerdo. De hecho, el coro de voces negacionistas, como se les suele llamar, se multiplicó de forma ostensible luego de la cumbre climática del año 2009 celebrada en la ciudad de Copenhague, cuando, luego de que ciertos hackeadores hayan filtrado informes relacionados con la propia cumbre, demostrando que había una tergiversación de datos que favorecían a cierta teoría.
mucho menos verídico se torna aún hoy en día hablar de un consenso científico respecto a esta teoría, cuando el año pasado 500 científicos de todo el mundo especializados en climatología y campos análogos enviaron una solicitada pública a Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, respondiendo a dicho consenso y particularmente al último informe de evaluación del IPCC. El IPCC es el grupo de expertos climáticos de la ONU que redactan las políticas climáticas, entre otras cosas. Por otro lado, resulta sumamente falaz hablar de un consenso climático cuando la propia ciencia demuestra, por ejemplo, que no hay una correlación significativa entre las temperaturas del planeta y la línea de las emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, sobre la línea de tiempo geológica. En este sentido, Naomi Klein había advertido en su libro Esto lo cambia todo, que la última vez que había tanto dióxido de carbono en la atmósfera, nosotros no existíamos. Bueno, es un dato que en realidad está un poco tergiversado, porque cuando los niveles de CO2 eran 10 veces más altos que hoy, de hecho el planeta se encontraba en su punto frío absoluto de los últimos 450 millones de años. O sea, hay ciertos datos que sin contexto podrían malinterpretar la realidad. Y en todo caso, como diría el paleoclimatólogo canadiense Tim Patterson, lo cierto es que sobre la línea de tiempo geológica nunca se pudo comprobar realmente que el dióxido de carbono determinara alguna vez la temperatura de la Tierra. En este sentido, como diría la climatóloga Judith Curry de los Estados Unidos y directora del Centro de Estudios de la Tierra de la del Instituto Tecnológico de Virginia, el consenso científico y el IPCC a la cabeza particularmente nunca han podido responder algunas cuestiones esenciales respecto de su teoría de cambio climático debido 100% a la actividad humana. Por ejemplo, no tienen ningún tipo de respuesta para el hecho de que el hielo en la Antártida esté creciendo en niveles históricos. No tienen ningún tipo de respuesta para el hecho de que la tasa de crecimiento del nivel del mar entre 1922 y 1950 haya sido mayor que hoy en día, cuando las emisiones de gases de efecto invernadero no eran un factor a considerar porque el mundo no estaba industrializado. Tampoco tienen ningún tipo de respuesta para aclarar el hecho de que el 40%, si no más, del calentamiento del siglo XX haya sido antes de 1950, nuevamente cuando las emisiones no eran un factor de calentamiento. Aún así, se va a arguir que los científicos que no coinciden con esta teoría son negacionistas. Bueno, la patologización del contrincante político en términos de Foucault no es una estrategia nueva en realidad. La idea es muy sencilla. Cuando se populariza una idea, pasa a pertenecer al sentido común de la gente. Es decir, hoy en día creer que el cambio climático es culpa nuestra porque encendimos el aire acondicionado en menos de 24 grados es parte del sentido común de la gente que usualmente no se introduce en estos temas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se determina que hay un consenso, y más si es del 97%, cada científico, por más que pueda validar su posición desde los datos y la evidencia empírica, va a pasar a ser la disidencia, va a pasar a ser lo excéntrico, lo irregular, lo extravagante. En este sentido, la estrategia es muy simple, porque nadie pierde tiempo discutiendo con un loco. ¿Quién es el loco? Es aquella persona alejada de la realidad, que no puede ver el mundo como lo vemos nosotros y que no puede mantener un debate racional, ¿bien? Y en este sentido, lo esencial a entender en este caso es que uno no niega el cambio climático, sino como acabamos de decir, el cambio climático es lo habitual. ¿Qué es lo que sucede? Que no es lo mismo cambio climático que cambio climático antropogénico, es decir, nuevamente, como lo explica el IPCC, 100% producido por actividades humanas. ¿Y qué es lo que sucede? Que finalmente
como diría Vincent Gray, doctor en física y química por la Universidad de Cambridge y ex miembro del IPCC, los dos postulados esenciales de este organismo de la ONU son que el mundo se está calentando y que los gases de efecto invernadero son su única y principal explicación. Como dice Gray, la información que valida estos dos postulados es fatalmente defectuosa y es solo cuestión de tiempo para que la gente comience a darse cuenta que habían sido engañados. Habían dicho la socióloga María Estela Svampa y Enrique Viale en su bestseller en Argentina, El colapso ecológico ya llegó, que los datos que validan esta teoría de la ONU son irrefutables y que ya son innegables. Bueno, habría que ver en última instancia si de lo que no se puede dudar es de la validez de esta teoría o de los intereses importantes que están por detrás. Bueno, así que... Buenísimo, sí, la verdad que todo esto sí es como, puede llegar, por lo menos para mí, al inicio, ahorita es mi inicio, porque no estoy todavía tan empapada del tema como ustedes, puede llegar a ser un poco confuso, porque hay, como decías, científicos que dicen la verdad, otros que manipulan datos, entonces ya no se termina sabiendo qué es real y qué no. Pero sí, y a ver, ahorita que mencionaste esto de la industrialización, Melissa, la siguiente pregunta sí va a ir para ti, pero ahorita por cómo vamos con el tema. Entonces, a ver, Ignacio, como se dice que gracias a las revoluciones industriales y a las guerras mundiales y todo esto, aumentó el nivel de CO2 en el ambiente. Y bueno, sacan las fotos de los osos polares que ya están muy delgados, que están en un pedacito de hielo y todo eso. Entonces, ¿hay alguna relación entre el CO2 y la temperatura del ambiente? O, en otras palabras, ¿en realidad la contaminación provoca lo que podemos llamar como calentamiento global? Ok, es muy interesante el dato que estás aportando. Usualmente el principal argumento que al menos en lo personal me ha tocado rebatir en un debate o en alguna charla con alguna persona que adhiere a este tipo de teorías es que, bueno, los polos se están derritiendo y que esa es la demostración cabal y que en un par de años vamos a estar todos bajo el agua. De hecho, es un discurso que viene de los 80 e incluso un poquitito antes y que, bueno, se ha repetido insistentemente. Ahora, mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué polo realmente se está derritiendo? Voy a poner un ejemplo. Uno de los equívocos más importantes de Al Gore, uno de los principales ponentes climáticos de la ONU hasta la aparición de Greta Thunberg, se dio en la cumbre climática de 2009 en Copenhague, donde se basó en los supuestos de Wisław Maslowski, que es un científico que en el 2007 había predicho que para 2013 el hielo del Polo Norte iba a desaparecer por completo. Bueno, basándose en las estimaciones de este sujeto, Al Gore dijo en 2009 que había un 75% de posibilidades de que el hielo del Polo Norte se derritiera por completo para el verano de los próximos 5 a 7 años. Dado que esta conferencia, insisto, fue en 2009, el hielo del Ártico debería haber desaparecido para 2014 o 2016 como mucho. ¿Qué ocurre? Que para septiembre de 2016, la capa de hielo del Polo Norte se mantuvo en 4,14 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Era un 21% más gruesa que en 2012, su punto más bajo registrado, luego no de que haya una ola de calor ni ningún fenómeno extraño, sino que un ciclón machacó la capa de hielo y aceleró su declive. Bueno, eso fue en 2014. Para 2016. Para 2017, un año después, la capa de hielo se había mantenido en 4,64 millones de kilómetros cuadrados, es decir, había aumentado nuevamente. De hecho, esta es una teoría que se va reciclando dentro del ámbito ecologista, valga la paradoja, porque Michael Lowy, por ejemplo, en su libro Ecosocialismo del año 2011, había afirmado, basándose en la
investigaciones de muchos científicos que no se prevé la desaparición, del hielo del Polo Norte para 2050, sino que se preveía para 2020. Yo creo que no es necesario recordar en qué año estamos situados y, sin embargo, el hielo sigue ahí. Por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Que el IPCC, al contrario del Polo Norte, que en la actualidad sí registra temperaturas un poco más tibias que hace 20 años atrás, como dijo la doctora Carri, el IPCC no puede explicar, por ejemplo, el crecimiento del hielo en el Polo Sur. De hecho, en el Polo Sur, la capa de hielo, digamos, viene creciendo a un ritmo de 1,1% por década desde 1979. De hecho, el año pasado se registró la temperatura fría récord del Polo Sur con menos 61 grados centígrados, dado que el récord anterior había sido en 1976 y fue de menos 60 grados. Es decir, el hielo en el Polo Norte, de hecho, no está desapareciendo, sino que se recupera constantemente porque cumple con ciclos. Y en el Polo Sur, por el contrario, viene creciendo a un ritmo de 1,1% anual desde 1979. ¿Esto qué nos dice? Que, dado que este continente contiene alrededor del 90% del agua dulce del planeta, parece muy extraño creer que dentro de unos años el agua nos va a llegar hasta las rodillas, como tantas veces se nos había dicho. Sí, pues sí, y es que Ay, perdón. Sí, perdón. No, un último dato que no quiero dejar pasar, porque fue muy interesante tu pregunta respecto a la industrialización. Vos mencionabas el dióxido de carbono. Lo importante es entender lo siguiente. El dióxido de carbono, de hecho, no es un contaminante, sino que es el componente esencial de la vida. Como diría el escritor argentino Martín Hari, donde hay dióxido de carbono hay vida, y donde hay vida hay dióxido de carbono. ¿Bien? De hecho, según un estudio del Departamento de Dióxido de Carbono de los Estados Unidos, un centro que se dedica a estudiar el comportamiento del carbono en la atmósfera, un aumento de 300 partículas por millón de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, de hecho iba a ser beneficioso porque iba a hacer aumentar la biomasa de las plantas entre un 25 a un 55%. Hoy en día tenemos un margen de 400 partículas por millón en la atmósfera, lo cual ha demostrado ser mucho más beneficioso. De hecho, Guy Callendar, el padre del efecto invernadero, ya había predicho hace al menos 80 años que sus efectos iban a ser positivos, y de hecho muchos modelos económicos lo están demostrando. Hoy en día, estados como Iowa en los Estados Unidos, pero también podríamos citar a la India, entre muchos otros países, están registrando cosechas récord. Sí, y es que justo como mencionabas esto de la vida, la relación entre la vida y el dióxido de carbono, es parte de la naturaleza. Y con la explosión del Tonga que acaba de pasar, estaba leyendo yo a inicio de semana cabal, que la explosión podría estar dañando al ambiente, y es algo natural, es algo que no controlamos nosotros, porque estaba leyendo que la explosión estaba como regando o esparciendo, digamos, dióxido de nitrato y dióxido de sulfuro, creo yo, y esos dos son componentes que hacen lluvia ácida, y eso quiera que no iba a estar afectando a toda la flora y fauna marina, y es algo natural, un proceso que nosotros no podemos controlar para nada y está dañando el medio ambiente. Entonces no podemos irnos por esa línea que tiran los ecologistas de nosotros somos los únicos responsables, somos la desgracia del mundo y todo eso. Pero bueno, a ver, ya que mencionamos esto de esta línea ecologista, Melissa, ya un poco más en un ámbito histórico internacional, un argumento de los ecologistas es que, bueno, no hay que tener hijos, no hay que seguir reproduciéndonos porque va a haber sobrepoblación, se están agotando los recursos y todo esto. Entonces, ¿en verdad hay una sobrepoblación y en verdad se están agotando los recursos o es solo un mito?
Bueno, de hecho esa discusión, la argumentación sobre, digamos, la sobrepoblación no es reciente tampoco. Digamos que desde el inicio, incluso el movimiento ecologista, el Club de Roma, Malthus, ¿no? El Club de Roma con el informe Meadows, si no me equivoco, y Malthus también han propuesto de que, bueno, sobre todo Malthus propuso de que con el crecimiento exponencial con el crecimiento exponencial de la explotación de los recursos y la linealidad, digamos, de la producción y la generación de recursos, obviamente va a llegar un punto en el que por la población misma, por nosotros, nuestra culpa nuevamente, ya no van a haber recursos y prácticamente va a ser imposible que todos podamos sobrevivir, ¿no? Juntos como un grupo dentro, ¿no? Del planeta como tal. El problema es que, y este es el grave error que cometen los cientificismos, digamos, este tipo de análisis reduccionistas de la realidad, y es que con el paso del desarrollo, los seres humanos también han sido exploradores, en el sentido de que no solamente se trata de utilizar los recursos, sino también crear, digamos, estrategias para que al utilizarlos, digamos, se pueda volver a generar un ciclo de regeneración de los recursos, se utilicen de la mejor manera y de hecho se mejoren y se hagan, creo que y se han desarrollado múltiples políticas de sistema ambiental para evitar justamente esas razones. Y de hecho hoy en día no es un tema de que nos falten recursos para seguir viviendo, hubo toda una revolución verde que incluso cambió, digamos, esa primera línea argumentativa, ahora creo que hay más productos para todos. El problema, y es que lo que no se dan cuenta es que no se trata de sobrepoblación, sino se trata de otros factores que hacen que determinadas zonas geográficas no puedan disfrutar o de repente no puedan tener los mismos recursos que otras. Es un tema, incluso me atrevería a decir, hasta de sobreconcentración en muchos lugares. Por ejemplo, si nosotros analizamos la densidad poblacional de cualquier país, en el caso, por ejemplo, de Perú, y estaba revisando porque pues normalmente son datos que se suelen actualizar, ¿no? Periódicamente con los censos. Por ejemplo, Madre de Dios, que es una zona, obviamente la región selva de mi país, tiene 1.2 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta es la densidad demográfica, o sea, la menor densidad demográfica que hay en todo el país, en todo el Perú. Pero si nosotros vamos a zonas como el Callao, en Lima, la capital, nos vamos a encontrar con 5.355 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, no es un tema de sobrepoblación, es un tema de sobreconcentración. Y si le sumamos a eso, por ejemplo, la FAO, ¿no? Que es esta institución obviamente también subsidiaria de las Naciones Unidas con todo este tema de la alimentación, sucede en Roma, un poco coincidente. En el 2012 dijo que se produjo suficiente comida en el mundo para alimentar a 10.000 millones de personas, aunque somos 7.9 mil millones de habitantes. Sin embargo, según la ONU en el 2019, dijo que 690 millones de personas, un 8.1% de la población mundial padeció desnutrición. Ahora, si nosotros utilizamos otro tipo, digamos, de instituciones subsidiarias de las Naciones Unidas, vamos a darnos cuenta que normalmente le atribuyen las razones a que las personas no puedan acceder a estos recursos, por ejemplo, a la corrupción, digamos, el tema de la gestión pública es totalmente pésima, la pobreza, también, por ejemplo, el tema de proyectos de agua y saneamiento para que puedan consumir los recursos, digamos, también tenemos aspectos climáticos naturales, periodos de sequía, ¿no? Entonces, digamos, toda esta variedad de factores al final van a terminar, digamos, en un efecto de que, pues, no hay recursos por temporadas y la idea es promover políticas que, pues, en función de cada una de esas condiciones particulares, van a apoyar a las personas para que accedan a ello. Sin embargo, este es el más grande problema, digamos, del ecologismo nuevamente, y es que como su reduccionismo es que el problema es el ser humano como tal, y no son los factores adyacentes que se dan en nuestra convivencia en el mismo ambiente, ¿no? No son, o sea, se descarta totalmente todos estos factores y solo nos quedamos en el tema del ser humano. Y no es sorprendente luego darnos cuenta que después se divulguen informes como el informe 200 de Kissinger, por ejemplo, que pues determine que esta preocupación geopolítica, de interés geopolítico más bien de Estados Unidos, en el sentido de, por ejemplo, preocuparse de que, bueno, va a haber sobrepoblación en los países en las regiones africanas y latinoamericanas, entonces hay que poner más incidencia para políticas de antinatalidad, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar pues intentos de Estados Unidos para financiar, por ejemplo, el aborto, se hará, digamos, la promoción del aborto en Latinoamérica, que por otro lado es una política de Nuevo México que tanto Reagan como Trump han tratado de blindar cada vez más para impedir que se puedan hacer, digamos, este tipo de políticas.
Vamos a encontrar también, por ejemplo, que en África se plantean constantemente programas desde Planned Parenthood para repartir anticonceptivos, para pues promover el aborto en esas zonas, en lugar de justamente darse cuenta de estos problemas que sí son reales y que pues digamos, si supuestamente las Naciones Unidas es una institución que defiende los derechos humanos, debería primero fijarse en los derechos de tercera generación, que son referentes al ambiente y a los factores ambientales exteriores al ser humano que no permiten que su convivencia sea la mejor y que puedan acceder a los recursos que deben acceder, ¿no? Entonces, básicamente un poco es que el tema de la sobrepoblación es un mito y pues es muy repetitivo, ¿no? Escucharlo de ese lado. Sí, totalmente. E incluso a mí me parece, creo que irónica es la palabra que busco, que un movimiento que, porque a ver, la Tierra es nuestro hogar, quiera que no, sí, es nuestro hogar, es donde vivimos, lo que nos da vida y todo. Un movimiento que quiere proteger nuestro hogar, defender nuestro hogar y todo, lo hace matando a la especie que lo habita, a la especie que reside en ella, que necesita de ella. Entonces, es como contradictorio, siento yo, porque e incluso promueven esto del aborto y la eutanasia y todo esto, pero lo aplican de una forma tan materialista que lo aplican solo para los pobres. Entonces ahí ya es también como muy materialista, así de sencillo. Pero sí es muy complicado ese tema, definitivamente que todos tenemos que ir leyendo más para poder evitar caer en las trampas tan sencillas de, mira, estás teniendo muchos hijos, no estás ayudando al ambiente. Entonces, sí. Y bueno, a ver, yo antes consideraba, y creo que muchas personas también consideran, que muchas autoridades en este tema son, por ejemplo, Greenpeace, Fridays for Future y todo esto. Entonces, Nacho, ¿qué tan confiables son estas autoridades? Y si no son confiables, ¿quiénes serían las verdaderas autoridades en este tema? Ok, bueno, tocas un tema interesante, ¿no? Fridays for Future es la organización en la que está emparentada Greta. Así que básicamente yo diría que esa es su principal exponente climática. ¿Qué ocurre con este tipo de organizaciones como Greenpeace? Que de hecho hay un factor a considerar que muchas veces no se habla, pero que resulta de gran validez. Naomi Klein es una personaje política que para mí es funesta y completamente despreciable por las propias políticas que ella misma impulsa. Pero sin embargo decía algo muy interesante en su libro Esto lo cambia todo, que luego retoma en su último libro, que creo que se titula Fuego. Ella dice, en el movimiento climático, de hecho, muy poca gente tiene las manos limpias, porque mucho del dinero que es donado a este tipo de organizaciones viene de sectores como el petrolero. Tomo un ejemplo. La propia Greenpeace, en su sede en los Estados Unidos, reconoce que de forma anual recibe millones de dólares de Rockefeller Brothers Foundation. Otra vez, la misma organización que pertenece a aquella familia que ha lucrado durante décadas gracias al negocio petrolífero. ¿Qué ocurre con esto? Tomemos el ejemplo de Greta, ya que estamos hablando de la principal exponente climática del mundo, diría hoy. Que cuando uno analiza el contexto con escepticismo, comienza a comprender quiénes son los que la codean, quiénes son las personas que se rodean de ella. En este sentido, yo tomo el ejemplo, por ejemplo, de, valga la redundancia, ¿no? Ingmar Renshot, que es su mano derecha. Es la persona que la lleva al estrellato, digamos. Este personaje, de hecho, trabaja en gran cantidad de organizaciones ecologistas. Trabajó, por ejemplo, en We Don't Have Time, trabajó en la organización ecologista de Al Gore. ¿Qué sucede? Que justo se me fue el nombre de la organización que preside hoy en día, pero tiene estatus consultivo en el Programa Económico y Social de Naciones Unidas. Esto nos da una ligera idea de cómo llegó Greta, con solo 16 años, a hablar frente a los líderes del mundo, digamos. No es tan fácil como pintar un cartel, salir a protestar y ya enseguida te llevan a hablar delante de Donald Trump. Daniel Donner, jefe de prensa de Greta, trabaja en la Fundación Europea del Clima. Este es un lobby compuesto por distintas empresas que tiene mucho dinero invertido en la revolución tecnológica verde, por ejemplo, y que es
financiada según su reporte anual por, nuevamente, organizaciones como el Banco Mundial, es financiada por Rockefeller Brothers Foundation, por Growald Family, que es la fundación que está presidida por Eileen Rockefeller Growald, hija de David Rockefeller III. La Fundación Europea del Clima, a su vez, está asociada con bancos como JP Morgan, bancos como Citi, grupo HSBC, digamos, o sea, algunos agentes del mundo financiero más importantes de todo el planeta. Es decir, si la revolución que vos estás levantando es financiada por una élite, se define de forma más precisa como ingeniería social. ¿Por qué? Porque tus objetivos, en definitiva, están financiados y promovidos por gente que, digamos, no tiene el menor interés en el cuidado del planeta. Sí, pues, sí, es que sí es un tema muy complicado y muy profundo, porque aquí sí no podemos confiar en nadie, hay que sospechar de todos, hay que ver el trasfondo de todos y ver quién nos dice la verdad y quién no. Y bueno, hablando de desconfiar de todo, Melissa, ¿tú qué nos podrías decir, perdón, sobre el Acuerdo de París? El famoso acuerdo que todos los países mueren por cumplir, que busca salvar el planeta y todo eso. ¿Qué tan confiable es? Sí, bueno, nuevamente, ¿no? Creo yo que el Acuerdo de París, primero, digamos, es otro de los intentos, ¿no? Que al final, motivado también por la acción política de múltiples grupos, ¿no? ONGs, que claramente, pues, hacen presión, hacen lobby, ¿no? Y luego, pues, terminan modificando y haciendo programas de acción que van un poco en contra de lo que nosotros conocemos como la soberanía de los países. Yo creo que algo importantísimo que nosotros podemos atender cuando hablamos, por ejemplo, del Acuerdo de París es más o menos qué es lo que busca, cuál es su objetivo. Bueno, el Acuerdo de París fue firmado en el 2016, si no me equivoco, y tiene básicamente el objetivo de, bueno, los países que lo firmaron, que fueron 194, comprometerse en reducir al menos 2 grados centígrados el calentamiento global. El problema aquí es el siguiente, y es que, ¿qué es lo que han visto los expertos, no? Digamos que pues están en constante asesoramiento y digamos en la discusión del acuerdo, ¿qué es lo que han determinado? Que el objetivo que se planteó no se iba a lograr hasta el 2030. Entonces, ¿cuál es la exigencia? Que los países que hayan firmado el acuerdo multipliquen, o sea, dupliquen, tripliquen, digamos, los compromisos a nivel interno de sus países para poder hacer la modificación y poder al menos alcanzar en algo, digamos, la meta que se tenía para el 2030. Y este es el gran problema, porque nosotros entendemos que cuando hablamos de un país, hablamos que tiene un funcionamiento particular, tiene industrias tanto tradicionales como no tradicionales de comercio específicas, tiene sus recursos también particulares y también tiene sus intereses comerciales con otros países en función de esos mismos recursos, ¿no? Y el problema aquí es terrible, ¿por qué? Porque se ha utilizado este acuerdo, digamos, o sea, prácticamente este acuerdo ha monopolizado la preocupación, o sea, quiere hacerse como reflejo de la preocupación que puede tener un país o no por el medio ambiente y por la naturaleza propia de su país. ¿A qué me refiero? El presidente que se opone al Acuerdo de París automáticamente es un negacionista de la contaminación ambiental antropogénica. El presidente que se opone a esto no le interesa el medio ambiente. El presidente que se opone a esto no tiene en sí mismo, o sea, no puede por sí mismo en una propuesta de realismo político determinar qué es lo mejor para su país y para el medio ambiente al mismo tiempo. Entonces, y luego pues hacen toda esta cadena de cancelación constante, ¿no? De patologización que ya bien habló Ignacio, al presidente que se oponga o al líder que se oponga a este acuerdo. Y eso fue lo que hicieron con Donald Trump en su tiempo. Ahora, aquí es importantísimo hacer un contexto. Y yo me voy a quedar un poco con el contexto, digamos, la circunstancia que se vivió en Estados Unidos cuando se debatió el Acuerdo de París. Nosotros entendemos que en el sistema internacional, por múltiples razones, Estados Unidos, digamos, es considerado el hegemón, ¿no? O sea, quien determina un poco las cosas cómo se van dando, quien maneja el debate internacional, quien interviene en la mayoría, digamos, de temas de todo tipo de índole. Y es que, bueno, se le atribuye porque históricamente se ha desarrollado de esa forma y, pues, bueno, digamos que es casi un mérito nacional, ¿no? El que tengan esa posición. El asunto va en lo siguiente. Cuando Obama en el 2016 firma el Acuerdo de París, ¿qué hace? Él hace una medida inconstitucional para Estados Unidos. Él no hace pasar el Acuerdo de París como un tratado dentro del Senado de los Estados Unidos.
Unidos. Esto ha sido ampliamente cuestionado porque para que se pueda efectuar un acuerdo dentro de un país tiene que ratificarse y no se siguió ese camino, ¿no? Entonces, desde el primer momento el Acuerdo de París para Estados Unidos fue bastante controversial y tuvo una impopularidad grandísima porque uno, no se siguió el paso legal que debió seguirse y segundo, eso supone una reducción total, digamos, en términos de empleo, en términos de producción, y siendo Estados Unidos un país como uno de los, digamos, a nivel industrial más desarrollado, obviamente, pues, es una pérdida para él mismo y para sus prioridades como país. ¿Y cuál es lo peor todavía? Porque dentro de los países que han firmado el acuerdo como tal, muy pocos de ellos le dan la importancia o la rigurosidad que deberían darle. Y ahí entra China, ¿no? Como siempre, digamos, siempre porque es un país que pues muchos de los que defienden, por ejemplo, este tipo de tratados es, digamos, es un país donde hay democracia, donde hay participación, donde se acepta el medio ambiente, etc. Lo cierto es que China ha mentido constantemente sobre sus compromisos con el Acuerdo de París. De hecho, a inicios del 2020, a pesar de que dijo que no, nosotros vamos a reducir las emisiones, estamos comprometidos con el acuerdo, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, vamos a construir, si no me equivoco, 22, o sea, fábricas más para producir carbón y es más, incrementar incluso su capacidad industrial, considerando también su enfrentamiento comercial con Estados Unidos por el momento y siendo ellos pues claramente rivales geopolíticos, ¿no? Y también incluso mismo de la posición en el sistema internacional. Entonces, como China es el que no lo toma en serio y Estados Unidos lo toma en serio porque si no está Estados Unidos involucrado, supuestamente el mundo no sigue adelante, digamos, esa es un poco la visión reduccionista que tiene, Estados Unidos tiene que ser el que dé el ejemplo. Pues básicamente eso es lo que a Trump no le pareció justo y en todo, y bueno, yo incluso le doy la razón en eso, porque obviamente ves que estás en pérdida, o sea, primero, no tienes empleo, no vas a poder, digamos, no vas a tener el mismo número de empleo para las personas que lo necesitan. Y por otro lado, digamos, tu contrincante geopolítico, comercial, tecnológico más importante sigue avanzando a pesar de que tú tratas de seguir todos los compromisos. Es ahí es donde él decide salirse, ¿no? Una medida que es totalmente, que esto debe ser totalmente apoyada, uno, porque nunca fue constitucional, dos, porque tiene todas las de perder, y demostró totalmente lo contrario al mundo, de que sí se puede cuidar el tema del empleo, si se puede cuidar el tema de la producción y a la vez tener una buena gestión ambiental para evitar las emisiones de carbono. Y eso fue básicamente lo que hizo. De hecho, si por ejemplo nosotros revisamos cifras del 2019 sobre la Agencia Internacional de Energía, básicamente se registró la cifra más baja de desempleo en la historia y el mayor descenso de emisiones de CO2 a comparación del 2018. O sea, a pesar de estar fuera del acuerdo, Estados Unidos le fue muchísimo mejor que estando dentro del mismo. Y obviamente pues ahora Biden con el cambio de gobierno, él pues sugiere que hay que volver a entrar porque solamente si están dentro del Acuerdo de París pues les preocupa el medio ambiente. Lamentablemente es una pena y eso es lo que sacrifican muchos países, ¿no? A nivel internacional cuando se trata de este tipo de tratados porque son medidas totalmente intrusivas basándose en un catastrofismo totalmente falso y que en realidad debería preocupar más bien el hecho de que en nuestros países no hay esta postura de que cuáles son nuestras prioridades como país. Eso es totalmente fundamental, ¿no? Normalmente ahora al presidente o al líder que tiene una postura o un paradigma a nivel de relaciones internacionales, de realismo político, es automáticamente rechazado. Pero en realidad es un presidente que le preocupan las prioridades de su país y quiere extrapolar eso a la realidad internacional porque sí es importante considerarlo y sí es importante tomar en cuenta. Un punto que también me gustaría agregar aquí mismo es también, intentaron hacer lo mismo, por ejemplo, en la región latinoamericana con el Tratado de Escazú, que es un tratado ampliamente debatido aquí en la región latinoamericana. Hay muchos países que lo aceptan, otros que no. Sucede algo bastante parecido con el Acuerdo de París, por ejemplo, para países como el caso de Brasil. Aquí en Perú también se dio el debate igual, en el sentido de que, pues, nuevamente nuestra soberanía es importante. Existen leyes de a nivel nacional de gestión ambiental para justamente atender esos casos donde hay problemas y, pues, lamentablemente la gente sigue cayendo de este reduccionismo ideológico que es lamentable. Y quería como que ofrecer otro dato y creo que es fundamental hablar del mismo sobre el tema anterior de las organizaciones y es que qué es lo que sucede con todas estas ONGs ambientalistas, ecologistas, digamos que un poco siguen esta tendencia ideológica. El problema fundamental es que monopolizan el conocimiento de la ecología.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente pues hacen, no sé, campañas, investigaciones, ¿no? Altamente financiadas, etcétera, y al final terminan dándose, ¿no? Esa falacia de autoridad, esta monopolización del conocimiento, entre comillas, objetivo de lo que se vive en la realidad, pero son selectivas con la indignación que tienen respecto, digamos, a estos problemas ecológicos que sí existen. Por ejemplo, recientemente en Perú hubo un derrame de crudo, de 6.000 barriles de crudo, aquí nomás en Ventanilla, en la capital. ¿Y qué sucede? Pues básicamente, o sea, esto es el problema con este tipo de organizaciones no gubernamentales que normalmente se atribuyen este tipo de conocimiento. ¿Por qué? Porque desde el 2000 al 2019 se han producido varios, digamos, 600, creo que son de 640 a 645 derrames de crudo en la Amazonía. Pero todos fueron producidos, ¿por qué? Por una empresa estatal, Petroperú. Pero ahora que Repsol tiene este incidente, empresa privada española, tiene este incidente en Ventanilla, que claramente es triste, todos los casos estos son totalmente lamentables, ¿no? No deberían haber ocurrido, debió haber habido una mejor gestión ambiental y una menos negligencia en el trabajo, ¿no? Pero hablando claro, o sea, tantos años, digamos, empresas como Oceana, ¿no? Altamente financiadas, si hacemos una red de seguimiento, vamos a encontrar todas estas empresas gigantes que ya habíamos mencionado de Ignacio. Oceana no menciona o no hace la misma crítica, la misma indignación, no muestra la misma indignación con lo que hizo Petroperú tantos años y con lo que acaban de hacer en Repsol. Yo no hablo aquí de un tema de politizar este tipo de problemas de gestión ambiental que deben resolverse. A lo que yo me refiero es que eso es una muestra de la poca credibilidad que se le debe tener a este tipo de organizaciones, a este tipo de intentos de tratado, etcétera, que se quieren hacer a nivel internacional y a nivel nacional también, porque sí, digamos, es selectivo, ¿no? Y obviamente, pues, la tendencia dentro del espectro político, está bien no generalizar, pero entendemos que existe una tendencia, ¿no? Un poco en contra del sistema capitalista, digamos, un poco en contra del tema, todo este tema de las empresas privadas, etcétera. Entonces, obviamente, ante este rechazo, solamente se indignan de este tipo de empresas y no de las empresas estatales que también tienen sus problemas, ¿no? Entonces, yo creo que pues son puntos bastante importantes que cuestionar y tomar en cuenta. Sí, definitivamente es asunto de prioridades, no solo de las mismas empresas, como tú mencionabas, para ver qué tan comprometidas están con la causa, sino también de los mismos países, como mencionaste el ejemplo de China, que decía, sí, nos preocupamos, pero ahorita está más preocupado en esta carrera económica con Estados Unidos, digamos, la cual es impresionante, la verdad. Pero sí es cuestión de prioridades y lastimosamente solo demuestran que tienen esta posición reduccionista, como ustedes decían, de, bueno, si no está a favor de nosotros, negacionista, enemigo del Estado, enemigo del mundo y no es correcto, por decir así. Bueno, a ver, como última pregunta. Sí, yo considero que sí es bueno que pues nos preocupemos por el ambiente y todo esto, pero de una forma tal vez no sé si limitada es la palabra que estoy buscando, pero ustedes me entienden. Entonces, a ver, Melissa, ¿tú qué 3 acciones sugerirías que podemos hacer respecto a este tema? O sea, para no caer en el ecologismo, pero sí estar como contribuyendo a que no nos muramos rápido, digamos. Bueno, yo creo que primero es prestar atención bastante a, digamos, en el sentido de la educación que nosotros podemos tener sobre este tema. Yo creo que lo que vamos a encontrar bastante en redes sociales, incluso han hecho contenido totalmente ideológico para niños, digamos, en el ecologismo, una especie de manipulación emocional a las personas con respecto a este tema. Yo creo que lo que mejor podemos hacer es informarnos bien, o sea, digamos, cuestionar las cifras que se manejan hoy en día, ¿no? Por ejemplo, títulos amarillistas, sensacionalistas como el de CNN, de que ya no nos queda absolutamente nada de tiempo, que el cambio climático va a acabar con nosotros. Este tipo de contenido sí lo tenemos que filtrar adecuadamente. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos tomar acciones concretas con respecto al medio ambiente, nuestra forma de consumo, etcétera, primero hay que darnos cuenta de la realidad. No es un tema de dejar pasar, pero sí es un tema como para evitar, digamos, luego invertir, digamos, la forma en que generamos conocimiento, ¿saben? Emotivo, cognitivo, o si no conativo, sino normalmente las personas cuando hablan de ecologismo es emotivo, conativo y luego cognitivo. O sea, después de todo, después de que pues hacen su disclaimer, su rant en redes sociales, lloran, se escandalizan y recién luego piensan y se ponen a reflexionar sobre la realidad. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Hacer este tipo de situaciones. Y luego con respecto al consumo, yo creo que es bastante importante, por ejemplo,
digamos, o sea, las cosas también, las cosas materiales, yo creo que esta es también una reflexión un poco sobre la realidad en que vivimos. A veces nos hemos acostumbrado de repente, bueno, tampoco hay que caer en el asunto de que no va a pasar nada, entonces no voy a hacer nada. No, el asunto es no caer en este asunto de realidad plástica o sociedad plástica, de que lo material es siempre importante, el consumo. Yo creo, por ejemplo, si tenemos aparatos electrónicos, utilizarlo el tiempo de vida que debería utilizarse y evitar pues ir recurrentemente a comprar cosas, comprar cosas, comprar cosas. Creo que son actividades que son fáciles y que no necesariamente tienen que ver con el dejar de comer carne, no, el cambiar el sistema, los valores, la cultura. O sea, yo creo que, digamos, hay que tomar medidas de este tipo que puedan bien, no solamente nos forman como personas para no tener apegos a lo material, sino que también, pues, logran controlar el consumo y también las emisiones que, o la huella, ¿no?, que pueda dejar, digamos, la producción de ese tipo de material tecnológico. Y bueno, otra actividad que se podría hacer, aparte de informarse y aparte de verificar también nuestras costumbres de consumo, etcétera, pues y tratar en lo posible de dialogar este tema. Yo no creo que, digamos, espacios de este tipo siempre son fundamentales, siempre son importantes. Y esto sí, ya como un tipo de, digamos, de acción concreta sería que en el momento en el que ustedes, por ejemplo, digamos, llegan a una etapa electoral, digamos, o se encuentran en estas situaciones donde tienen que discernir, digamos, por algún líder en específico, no dejarse llevar, digamos, por el discurso de que, bueno, yo me acuerdo que en etapa electoral aquí en el Perú, por ejemplo, hicieron un cuadro de los partidos políticos que se aproximaban más a la Agenda 2030 y porque eso era un buen criterio para votar por ellos. Yo creo que lo que tenemos que hacer básicamente es tratar en lo posible de no guiarnos. Lo que debe importarnos, creo que como ciudadanos, es una agenda que no solamente vea nuestras prioridades como nación, sino que también entienda de que estas prioridades deben extrapolarse a un sistema internacional y se pueden elaborar coordinaciones buenas, o sea, una especie de realismo político. Evitar todo este tipo de agendas que a largo plazo no necesariamente van conforme a las prioridades de nuestro país, a las necesidades particulares de nuestro país, y que a largo plazo, pues en realidad no van a generar en realidad el efecto que ellos buscan, sino es totalmente lo contrario, ¿no? De una especie de nivel social. Digamos que serían como mis recomendaciones. Buenísimo, sí, la verdad que están perfectas, muchas gracias. Y sí, esto de la información sí ocupa un papel vital en la sociedad, y no solo en el tema de ecologismo, sino en todos los temas que discute tal vez principalmente la Agenda 2030, ya que estamos hablando en este ámbito, digamos. Muchas gracias. Y ahora, a ver, Nacho, ¿tú qué 3 acciones puntuales crees que nos podrían ayudar en este tema? Porque en la entrevista que les comenté que leí de Greta, ella decía, no, es que de nada sirve que estén reciclando, que estén apagando las luces si no hay nadie. Ustedes tienen que hacer algo, creo que radical fue la palabra que usó. Tienen que ir a su colegio y hacer como lo que ella hizo, de ir a su colegio y estar manifestando y todo. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú? Sí, sería mucho más sencillo eso si me financia uno de los banqueros más importantes de la historia. Pero lamentablemente no pude. A mí nadie me quiso financiar. La pregunta igual es un poco difícil de responder. ¿Por qué? Porque el ecologismo como movimiento político, pero también cultural, lo ha abarcado todo. ¿En qué sentido? Si vos mirás una serie, incluso para niños, por ejemplo, si vos mirás una película, si vos lees las políticas que se están trazando a nivel internacional o incluso a nivel local en distintas provincias de Argentina, el ecologismo en realidad se ha intrometido en absolutamente todo, a tal punto que ya es completamente familiar reconocer en cualquier lado la palabra sostenible o la palabra, no sé, eco-friendly, por ejemplo, ¿no? Y esto es bastante peligroso porque, por lo siguiente, en el año 75, Héctor Tibaldi hacía una reflexión muy interesante. El ecologismo no siempre se presenta, no siempre demuestra su naturaleza ideológica, pero sin embargo siempre se presenta como aquello que es decir, el problema del control de los nacimientos. Y esto es interesante porque si ustedes se ponen a analizar, gradualmente cada vez hay un mayor ahínco y cada vez hay más información
que valida esto que Tibaldi estaba diciendo. Hace poco yo recuerdo que salió en los principales medios de todo el mundo una nota que se titulaba Harry y Meghan son premiados por su decisión de tener solamente 2 hijos. Bueno, en efecto, lo que ocurrió es que ellos hicieron público su deseo de tener su segundo hijo y listo, y ya no tenían más hijos porque eso iba a ser ambientalmente saludable. Claro, resulta que la fundación que a ellos los premió es presidida por Paul Ehrlich, mismo que en el 68 escribe La bomba demográfica y en el año 93 publica La explosión demográfica. Es decir, antes era la bomba, ahora se supone la bomba ya estalló, y su principal conclusión, a mi entender, de toda su obra intelectual es: hay que concebir a las sociedades humanas como una especie de cáncer y, en consiguiente, tratar de buscar una civilización un poco más saludable. Esto en textuales palabras. Entonces, claro, cuando pone a pensar, cada vez hay más gente que, sin darse cuenta, resulta funcional a este sistema. Porque ya sea como Harry y Meghan, que explícitamente dicen, bueno, no vamos a tener más de 2 hijos porque no queremos contaminar y no queremos que mueran por cambio climático y qué sé yo, pero si vos te fijás, cada vez las tasas de natalidad en el mundo están cayendo. A excepción, inclusive China, uno de los países más poblados del mundo, ahora tuvo que modificar sus políticas de natalidad porque la pirámide demográfica les estaba dando un saldo negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el control demográfico, es justo que lo estábamos hablando hace unos instantes, como dirían tanto Henry Kissinger o Paul Ehrlich, es mucho más fructífero y da mejores resultados cuando no se impone. Esto de hecho lo reconoce Kissinger en su Memorándum 200, que fue una política de Estado de los Estados Unidos bajo la presidencia de Gerald Ford, que era lo que él decía: bueno, hay que invertir en programas de control demográfico, hay que invertir en programas de información para los ciudadanos, hay que invertir en grandes medios de comunicación para que cada vez se reproduzca más esta idea generalizada de que el humano hace mal en la Tierra. Y que en consiguiente, bueno, si nosotros somos el cáncer del planeta, al cáncer hay que extirparlo, no puede seguir creciendo. Y de hecho, esto es cada vez más frecuente. En 2018 recuerdo un estudio publicado en la revista Bioscience, concluía que uno de los pasos fundamentales para detener el cambio climático era la estabilización de la población dentro de un marco que garantice la seguridad social para la posterior, para ir reduciéndola paulatinamente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vos no vas a tener hijos, no te lo vamos a permitir, pero vamos a garantizar que vivas materialmente más o menos bien. Bueno, esa es la idea fundamental del estudio. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, es cada vez más frecuente en realidad oír este tipo de cuestiones. Pero ¿a qué es lo que voy? ¿Cuáles son las 3 acciones que yo diría que son ecológicamente favorables para el planeta? Bueno, en primera instancia entender algo que había dicho, que ya habíamos mencionado al principio, que como cualquier ideología, las soluciones que se brindan están apartadas de la realidad objetiva, obscurizan el recto juicio de los individuos. En este sentido, comprender en primera instancia cuáles son los factores positivos y negativos a la hora de cuidar el planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no somos, como usualmente se cree en la posmodernidad, nosotros no somos dioses, nosotros somos creación y en consecuencia lo lógico sería conservar y proteger el planeta que habitamos por una cuestión intergeneracional, porque es el planeta donde van a habitar nuestros hijos. ¿Y qué quiero decir con esto? No estoy alentando la paranoia catastrofista de la cual usufructúan muchos metacapitales para sacar rédito económico, sino comprender simplemente nuestro lugar dentro del planeta. ¿Qué quiero decir? Ser responsables. Es decir,
no hace falta malgastar agua, no hace falta contaminar bajo esa falacia frecuente que se suele oír particularmente de mucha gente que se considera de derecha, de decir, bueno, el cambio climático en realidad no existe porque es algo que dice la izquierda. No, como dijo cierto diputado argentino hace algunas semanas. No, bueno, el cambio climático es una redundancia, existe, es un fenómeno natural que acompañó al planeta durante toda la historia. Mucho menos esa falacia de decir, bueno, como es una política general que nace dentro del postmarxismo, voy a contaminar porque, total, eran todas mentiras. No, bueno, no se trata de eso justamente. Se trata de un sentido de prudencia, de decir, bueno, esto no es moralmente correcto. No hace falta ir por la calle y patear un perro, porque en definitiva le estarías dando la razón a la gente más nefasta que nos acompaña en este siglo XXI. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, sí, como nuestra audiencia puede escuchar, esto del ecologismo es un tema muy complicado, muy profundo. Yo, honestamente, como les dije al inicio, no estaba tan empapada de información y ahorita me quedé como sin palabras, porque es un tema de verdad que tiene demasiadas aristas, ya sea políticas, filosóficas, antropológicas, científicas, de todo. Y es un tema donde de verdad nos tenemos que estar informando, tenemos que estar analizando todo lo que nos dicen, pensando si de verdad tiene sentido o no. Y cabal, como mencionaste ahorita de último, Nacho, de analizar también nuestro lugar en la tierra y con nuestro entorno, digamos, porque tampoco vamos a poner a los animales hasta arriba nuestro y que, ay, los animales número uno y todo, no, o sea, tampoco. Y bueno, hablando de información y ya para ir cerrando esto, Nacho va a sacar un libro, entonces no sé si nos podría dar una cucharadita de lo que va a hablar en el libro, tal vez no sé si ya tienes un título o de qué va a ser que estás trabajando con él. Dependemos de la decisión de la editorial en última instancia, pero con Horacio creo que estamos de acuerdo en el título que nosotros al menos quisiéramos tener. Bueno, básicamente es un análisis exhaustivo y profundo de todo lo referido al ecologismo, no desde que se consolida como un movimiento político en los 60 y 70, sino incluso las raíces que obviamente son previas, que tienen que ver con la modernidad y muchas revoluciones intelectuales y filosóficas que se dan a lo largo de la misma, que terminan en última instancia dando paso a lo que posteriormente conocemos como el movimiento ecologista. En este sentido analizamos, bueno, las principales fallas, las principales teorías del ecologismo, como lo son la sobrepoblación, el cambio climático, el agotamiento de los recursos, siempre basándonos en científicos, ¿no? En última instancia, porque, bueno, sucede que ni Horacio ni yo somos climatólogos, por eso lógicamente nos referimos a estudios de gente más preparada para ello. Lo cual es un poco loco ahora que lo pienso, ¿no? Porque a mí usualmente se me dice, che, pero vos no sos científico, vos no podés hablar. Ah, cierto, perdón, me olvidé que Greta sí lo era, o que Al Gore sí lo era, o que Antonio Guterres era un científico climatólogo especializado. Lo siento, perdón, no me había percatado. Así que bueno, básicamente esos son algunas de las cuestiones que analizamos. Obviamente la Agenda 2030 tiene su análisis específico y particular, que es, bueno, lo que nos depara para el futuro. Y bueno, vamos analizando un poco todas de aquellas teorías de los años 60 y 70 que nunca se cumplieron, pero que en definitiva igual trazaron un cambio sustancial en la política de los principales países del mundo a día de hoy, tanto así como lo es la idea de sobrepoblación o de cambio climático, que en última instancia trazaron un cambio sustancial en todo lo que es el desarrollo de cada país. Así que, bueno, básicamente en poquitas semanas, si Dios quiere, ya va a estar en la editorial, así que a esperar nada más. Buenísimo, qué alegre. Yo creo que con Melissa y con todas las personas que nos están sintonizando, creo que ya lo tenemos agregada a nuestra lista de libros por comprar y por leer. Entonces sí,
Buenísimo. Ay, yo sí, ese sí, definitivamente lo voy a conseguir porque ya con este live ya me quedé como no sé, emocionada y con la espinita del tema. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, finalmente queremos recordarles por parte del equipo de AFI Joven, especialmente a la audiencia chapina, que estamos haciendo una rifa por Hugo Corado. Él es un vocero del equipo de AFI Joven, muy dedicado a la causa, pero lastimosamente él fue diagnosticado con cáncer. Entonces, estamos haciendo una rifa para poder ayudarlo. Esta rifa va a ser el 19 de febrero y van a haber muchísimos premios que de verdad están buenísimos. Entonces, todavía tienen tiempo, tienen poquitito menos de un mes para comprar su número y que apoyemos todos a Hugo. Y bueno, ya no me queda nada más que agradecer nuevamente a Melissa y a Nacho por haberse tomado el tiempo de verdad de prepararse y de habernos compartido todos sus conocimientos y opiniones, porque la verdad yo creo que lo necesitábamos y ustedes son excelentes referentes en este tipo de temas que nos inspiran a nosotros los mortales. y sí, son excelentes, son admirables. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo. Melissa, solo que no te oí. No sé si fui yo. No, yo tampoco. No. ¿Me escucharon? Ahora Esa, creo que sí, fue mi ahora sí. internet. Ahora Creo sí. que fue mi internet. Pido perdón. No, solamente gracias. Muchas gracias a ustedes. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por, bueno, la oportunidad de seguir aprendiendo tanto. Y bueno, muchísimas gracias a la gente que nos acompañó y que nos dedicó un poco de su tiempo, que es algo de lo más valioso que alguien puede tener. Sí, la verdad que la audiencia sí, lo máximo, siempre tan fiel. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. El live va a quedar aquí grabado y feliz noche, feliz fin de semana y que descansen. Nos vemos. Buen fin de, que Gracias. descansen. Nos Adiós. vemos. Chao.